Por muy aciagos que sean estos tiempos convulsos mexicanos, que son como los que estamos viviendo ahora, siempre hay, desde luego, senderos que pueden resultar provechosos. Uno de ellos es, por ejemplo, que frente a la politización incentiva generada por el populismo que ahora se encuentra en el poder, regresar a los elementos básicos es importante. Muchos han creído que el periodismo es un ejercicio imparcial, que es y debe ser objetivo y que en consecuencia no puede tener partido y tampoco puede expresar una opinión porque todo, y todo es todo, debe de ser objetivo. Sobre esa creencia se ha generado un mercado y como eso es un mercado, nunca faltan los saltimbanquis o los embaucadores que se presentan ante ustedes, hombres o mujeres, como imparciales y como objetivos. Pero eso, así como las proclamas del populismo, puede sonar bien, resultarle atractivo a muchos, pero no es ni puede ser real. En primer lugar, porque el periodista, ya sea en el perfil de editor, de redactor, incluso por supuesto que de reportero o analista, no puede ser objetivo porque es su subjetividad, sus predilecciones, sus gustos, sus afinidades y desde luego también sus disensos los que van configurando una determinada oferta noticiosa. Por eso el periodista en sí mismo, cuando elige un tema y el tratamiento de ese tema, quiere decir que desdeña a otros tantos porque ese tema es el que él quiere, vale decir, de acuerdo con su subjetividad, pretende difundir y desde luego también ponerle acentos a lo que implica su propio enfoque. Desde ahí, desde luego, se trata de un acto subjetivo, como el que tenemos y hacemos nosotros en la mesa de redacción, cuando enfrente de decenas de notas que hay en la mañana, elegimos 3 o 4 que consideramos fundamentales y representativas del diagnóstico que permite el registro de los hechos a los propios ciudadanos. Desdeñamos lo que nosotros llamamos elementos secundarios o terciarios, e incluso también lo que se ha dado en llamar como información basura, de tal suerte que en ese mismo filtro impera también la propia subjetividad. Y en esos mismos derroteros de preferencias, de gustos, de aficiones y además hay que agregar de convicciones, también elegimos, por ejemplo, en nuestro caso, todos aquellos que resultan ejemplos de lo que significa el desastre nacional cuando hablamos de salud o cuando hablamos de violencia, por citar solo 2 casos justamente de ese drama mexicano. Y ahí es en donde entonces lo que hacemos es registrar un hecho. Ahí sí, el dato duro, la cifra, el número, es siempre muy importante para fortalecer aquella información propalada. De tal suerte que al periodista no hay que exigirle en modo alguno objetividad o exigirle imparcialidad. Hay que exigirle veracidad. Vale decir, que lo que esté registrando, narrando, sea real, ocurra, que no sea una mentira. Y así es como vistos en conjunto los medios de comunicación, permítanme el término, integran un menú a través del cual el propio consumidor de medios
electrónicos, impresos o digitales, elige de acuerdo con sus afinidades subjetivas en donde puede mejor informarse, y para ello tiene dos elementos. Evalúa la calidad de la información, vale decir, evalúa que ésta sea en efecto precisa y concisa, veraz, vuelvo a decir, y que en consecuencia le permita a ese consumidor de medios tener una opinión. Por eso la revista Etcétera no es ni subjetiva ni imparcial. Es conformada por seres humanos que tenemos esas afinidades o esos gustos y esas convicciones a través de las cuales narramos y registramos los hechos que son los que suscitan tales definiciones. Nosotros, a ustedes, nunca les hemos engañado. Somos eso, subjetivos, y somos eso, parciales. Otra cosa es, muy distinta, que ninguno de nosotros milite o simpatice con partido alguno, ni con los partidos opositores, ni desde luego con Morena. Pero igualmente otro asunto es que más allá de que no militemos en ningún partido, tengamos nuestras propias definiciones ciudadanas, las cuales existen, persisten y trascienden más allá de las siglas de cualquier institución partidaria. Entonces, en Etcétera, no militamos en el PRI, nunca lo hemos hecho. Yo en lo personal jamás, ni en el PAN, y sin embargo, ustedes nos verán una y otra vez, si así lo considera nuestra subjetividad amparada en nuestros datos, podemos criticarlos por actos de corrupción. Más aún, lo hicimos cuando estos partidos estuvieron en el poder federal. Lo mismo con Ernesto Zedillo Ponce de León, por citar un nombre, que con Felipe Calderón, por citar otro. Que así con Enrique Peña Nieto lo hacemos ahora con Morena, con particular énfasis porque nos parece que nunca en nuestra historia reciente México había vivido tiempos tan ominosos como los que está viviendo. Así es como nosotros delimitamos, y desde luego también sabemos que la frágil cultura ciudadana, si criticamos al PRI o criticamos al PAN, los defensores confundidos de la oposición señalan que entonces nosotros hemos abandonado la causa o estamos recibiendo alguna encomienda política o económica para cobrar este tipo de actitudes. Así nos dicen en el otro extremo, cuando al criticar a Andrés Manuel López Obrador señalan que ¿quién me paga? Nunca hay en esa frágil cultura democrática la valoración del contenido de la noticia, sino la defenestración del mensajero, del promotor, del difusor, como ustedes quieran llamarle, de esa noticia. Entonces, la revista Etcétera es, y lo hemos probado siempre y en particular en este sexenio, adversario de la 4T y el sistema político populista que está estableciendo en nuestro país. Cuando configuramos la información que a ustedes les ofrecemos, tiene la impronta de esa subjetividad. Queremos demostrar una vez más que el tirano de Macuspana es, además de un demagogo, un administrador deficiente y criminal del Estado mexicano. Y si en ese trayecto ocurren distintas otras noticias que nos parecen relevantes y que implican también la crítica al PRI o la crítica al PAN o la crítica a su candidata a la presidencia, lo hemos hecho.
lo seguiremos haciendo sin lugar a dudas, por mucho y que en efecto seamos adversarios de la 4T. El hecho de ser adversarios de la 4T no implica que nos pongamos una mordaza, que justifiquemos tropelías o que aplaudamos, peor aún, equivocaciones enormes. Jamás nos verán a nosotros, ustedes, festejar un dicho como el de Xóchitl Gálvez, en donde afirme que Arturo Montiel es un priista ejemplar. Jamás nos verán hacer eso. Ni jamás nos verán quedarnos callados la boca frente a situaciones como esa. Tenemos la firme convicción de que en el periodismo el ejercicio de la libertad de expresión es fundamental y simultáneamente la formación de ciudadanos que exijan, no de rebaños. Y esa definición central nos hace, por supuesto, un medio de comunicación que una y otra vez combate el fanatismo venga de donde venga y ahora el que se encuentra en el poder es el de la 4T. A nosotros nunca nos verán aplaudir, como hizo Pablo Magluf, el hecho de decir que la Ciudad de México debe limpiarse de mugrosos, es decir, de indigentes. Jamás. No nos oirán aplaudir y echar maromas, diciendo que no lo dijo por los demás, sino que solo lo dijo por Claudia Sheinbaum, cuando Xóchitl Gálvez señaló que las personas a los 60 años que no tengan un patrimonio son bien güeyes. Jamás nos verán quedarnos callados de eso. O hacer marometas, esas son las que hacen los farsantes de la 4T. No nosotros, porque nosotros los respetamos a ustedes y también nos respetamos a nosotros mismos. No queremos de ninguna manera lograr ningún tipo de complicidad vergonzosa con nadie. Ni entre nosotros mismos, ni con nosotros mismos, ni con las propias audiencias. Esa es la expresión más transparente y honesta que nosotros encontramos para dirigirnos a ustedes y decirles: el esfuerzo informativo de este muy modesto proyecto editorial es enfrentar la noche oscura que representa la 4T sin hacernos pendejos. Y no cejar, por supuesto, en el intento de mostrar y demostrar todas aquellas trapacerías que se montan y que han generado un enorme grado de pudedumbre en la sociedad, no solo por la participación en dos, como si en efecto se fuera rebaño, sino sobre todo en los servicios públicos. Ya vieron el Estado de México cómo está, con Delfina Gómez. Ya vieron los hospitales cómo está, ya lo vieron, ya lo vivieron, ya lo sufrieron. Ahí vamos a hincar los dientes. Porque una cosa es que en efecto critiquemos a todos los actores políticos y otra cosa es que no sepamos que esto tiene sus propias prioridades. Y la prioridad es que en efecto se detenga esta hecatombe que está viviendo el país en todos los órdenes. Así es como con transparencia, con claridad, les decimos a ustedes, compren nuestros libros, porque privilegiando en efecto la crítica, preferimos demostrar a una farsante como Claudia Sheinbaum y advertir el riesgo que eso tiene para el país. Y les hablamos de la propaganda, de los que sí hacen marometas. No nosotros no lo haremos. Jamás seremos igual que Antonio Atolini o que cualquiera de esos miasmas de la propia propaganda. No lo seremos. No estamos dispuestos a participar de ningún cambio de dicterios en los cuales salgamos iguales, en el mismo rasero y convocando a públicos igualmente anhelantes y efervescentes. No, somos distintos y distantes. Por eso con mucho orgullo les decimos a ustedes que este trabajo es un servicio para ustedes en su información, que este trabajo se debe justamente a estas convicciones y a ustedes. Por eso les decimos con mucho orgullo, financien este proyecto aquí abajo, ahora mismo en YouTube. O depositen en esa cuenta que está ahí abajo. Porque necesitamos más información, porque necesitamos más reporteros, porque necesitamos más videos, porque necesitamos estar en YouTube, porque necesitamos estar con Short, que son los videos más pequeños, porque necesitamos estar en TikTok, porque necesitamos no tenemos recursos para estar en Instagram, por ejemplo. Porque necesitamos mayor presencia en Facebook. Por eso, porque solo con honradez, con claridad y con transparencia es como uno puede dirigirse a ustedes. Sí, somos adversarios de la 4T. Sí, tenemos una particular simpatía con la oposición por lo que representa Xóchitl Gálvez.
No dejaremos de señalar los errores enormes que ha tenido, pero tampoco dejaremos de señalar que la base social que tiene de una gran cantidad de millones de ciudadanos pueden enfrentar esta, por tercera vez dicha por mí en estos momentos, larga y oscura noche por la que está viviendo el país. Eso somos nosotros, eso es etcétera. Háganse, chicos etcétera, chicas etcétera, las chicas de 70 años, los chicos de 70 años, háganse chicos de etcétera, como las chicas de Almodóvar, los jóvenes de 18 años, las jóvenes de 19 años. Ampliemos nuestro espectro, soportemos la existencia de medios de comunicación que no se doblan y que con toda franqueza, orgullo y transparencia les dicen a ustedes, frente al gobierno y sus amagos, frente a los dicterios y los adjetivos que tengan con nosotros, esto es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot, sin dejarnos intimidar por nada.